Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio y un gozo poder estar esta noche reunidos una vez más en la casa del Señor. Después de un corto tiempo, domingo es el trayecto el lunes. Y bueno, los hermanos de la alabanza están el lunes acá, las hermanas están a veces el martes y ahora estamos nuevamente el miércoles. Entonces es agradable poder estar juntos con los hermanos. Estamos contentos, ¿verdad?, de que la familia del hermano Oscar esté nuevamente con nosotros. Han regresado del viaje, la hermana Luz también, anduvieron por allá Ohio, ¿verdad? Y gracias al Señor Dios los trajo con bien. Los llevó y los trajo con bien y nos sentimos contentos de que están aquí. Se perdieron de una gran cena, ¿verdad? Estuvo buena la cena, estuvo rica, les gustó, ¿verdad? Sí, gracias al Señor, estuvo muy bonito, un momento muy agradable. Yo le daba gracias a Dios por cómo compartimos ese día, algo bastante sencillo, pero muy agradable. Y eso solamente lo hace el Señor. Así que estamos contentos de estar aquí para poder clamar al Señor. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículo 17. Y el hermano Edgar, cuando oraba, yo creo que el hermano se siente bastante niño, porque sí, los niños que estamos aquí también tienen oración, ¿verdad? Si usted escuchó, dice, y los niños también, bendícenos. Entonces, de eso quiero hablar. No de que él está pequeño, ni yo tampoco. Hay niños que están ahí adentro, pero delante del Señor todos somos niños. Somos hijos de Él. Somos sus hijos. El Señor lo dijo, y dijo, cuando el Señor Jesucristo dijo, hablando de los discípulos, se refería, dijo, te agradezco que no le ocultaste a los niños, hablando de la vida nueva que ellos estaban comenzando en ese momento, y delante del Padre, nosotros nunca llegaremos, como dijo un escritor hace muchos años, el hombre que más conozca de Dios solamente ha llegado hasta al cerco, para así decirlo, de lo que Dios es. Solamente se ha llegado hasta la orilla, nunca conocerá verdaderamente quién es Dios. Siempre será un niño comparado con lo que Dios es. Así que vamos a ver aquí con respecto de nuestro Padre, vela por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por permitirnos esta noche estar en su casa, por permitirnos venir, Señor, a su casa con bien. Nos ha guardado estos días que hemos comenzado la semana. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado, nos ha provisto trabajo. Todos los que estamos en este lugar hemos tenido un techo. Todos los que estamos en este lugar hemos tenido, Señor, alimento, vestuario, calzado. Ha habido salud, Señor. En nuestras vidas hay cosas, enfermedades leves, pero estamos bien, Señor, gracias a su providencia. En este momento ayúdenos a poder entender su palabra, para que podamos ir a usted esta noche y cada día a poner las necesidades que nosotros tengamos, aquello que nos agobia, aquello que nos entristece, aquello que nos perturba, aquello que nos tiene, Señor, desalentados o desanimados, podamos ponerlo delante de usted, sabiendo que usted sin duda responderá conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, sino conforme a su voluntad, pero tendremos una respuesta favorable para nosotros. Le pido que me ayude a poner su palabra correctamente esta noche y que juntos podamos ponerla por obra. Se lo suplico en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Le dije Juan, no tenía. Juan capítulo 5, versículo 17. Dice un solo texto, vamos a leer. Dice el versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pueden tomar asiento. Gracias por su reverencia. Ustedes conocen este pasaje, muchos de ustedes. Es una de mis historias favoritas de cuando yo comencé en el cristianismo. Es uno de mis pasajes, los pasajes favoritos, de los milagros favoritos para mí, de los que el Señor hizo al ver la magnitud del milagro que había hecho. Y cuando ponemos a trabajar nuestra mente con respecto a lo que leemos, y siempre lo he mencionado, algunas veces antes prediqué de este texto, porque me impacta mucho esta situación. Yo me pongo a pensar en esa imagen de esta persona, porque nosotros que venimos, por ejemplo, de El Salvador, los que somos de El Salvador y en la mayoría de países latinoamericanos, las personas paralíticas no andan como acá, que andan una silla de ruedas con control remoto. Es raro el que pueda andar una silla con control remoto. La mayoría andan con muletas quebradas, andan arrastrados. Los familiares los llevan en una carretilla, los ponen en un lugar a mendigar.
y andan sucios, malolientes, porque muchos de ellos no se pueden valer. Imagínense ahora, 2000 años atrás, cómo tuvo que haber sido la situación para esta persona. Sin duda era una persona sin recursos. Era una persona sin recursos porque estaba ahí tirada, en un lugar, un pórtico, o sea, un espacio que había sido donde el rey Salomón tenía espacios en su reinado, en su templo y las propiedades que él tenía. Y ahí estaba este hombre, y lo que ellos creían era de que, dice que una vez al año bajaba un ángel, el ángel bajaba a la fuente de agua que estaba, movía el agua, y el primero que llegaba al agua en el momento del movimiento era el primero que era sanado. Uno solo se sanaba en cada año. Y entonces el que primero que llegaba ahí, imagínense esa escena, yo me pongo a pensar, siempre he pensado en esa escena, ciegos queriendo llegar. Dice que habían cojos, habían ciegos, habían paralíticos, había todo ese tipo de personas enfermas. Paralíticos queriendo llegar rodando, personas queriendo llegar de arrastradas, cojos saltando quizás para poder llegar, y este hombre tenía 37 años de estar paralítico. 37, no sé cuánto tiempo tenía de estar ahí en ese lugar, pero tenía mucho tiempo de estar en ese lugar. Por 37 años este hombre tuvo que haber estado ya bastante deformado su cuerpo, por no tener el movimiento que necesitaba tener, y el Señor va caminando por ahí, nuestro Señor Jesucristo lo observa y se detiene, algo le llama la atención, y lo que le llama la atención, habían muchos, pero como en toda la Escritura nosotros encontramos algo que a la gente no le gusta, pero es verdad, lo que es la elección divina, y entonces el Señor elige a esta persona, habiendo muchos, elige a esta persona, se le acerca y le hace una pregunta, que para algunos hasta suena ilógica, algunas personas que van en contra de la Biblia dicen, ¿cómo preguntarle a alguien si quiere cuando está en la situación que estaba? El Señor siempre ha actuado de esa manera, siempre. Lo encontramos desde Génesis, y en Génesis encontramos diciendo, ¿dónde estás tú? El Señor sabía dónde estaba Adán, Él es omnisciente. Él es omnisciente y sabía que estaba detrás de los arbustos, que estaba detrás de las hojas, pero Él quería escuchar su respuesta. Y entonces lo encontramos también aquí, el Señor quiere ser sano, y la pregunta, la gente dice, ¿cómo preguntar esto cuando sabemos la necesidad que está? Y es que aunque no lo creamos, hay mucha gente que está en la situación que está y no quiere salir de la situación que se encuentra. ¿Usted se acuerda del rey Faraón? El Faraón estaba inundado de sapos, ¿sí? Ranas, sapos estaban llegando al reino, y dice que las camas en todo lugar estaban llenas de ranas. Y los magos le dijeron, manda a traer a este hombre que está en la mano de Dios, nosotros no podemos quitar este montón de ranas. Y cuando llega Moisés a donde Faraón le dice, ora por favor y yo voy a dejar salir a esta gente. Y le dice Moisés, está bien, lo voy a hacer. ¿Cuándo quieres que las ranas se vayan? ¿Y qué dice el Faraón? Mañana. No quería que se fuera el mismo día, o sea, estaban ahí, se las podía quitar el mismo día, pero el hombre quería estar un día más con las ranas. El hombre ya quizás se había acostumbrado ya, pero estaba ahí y le dice, mañana ora por mí. Cuando el granizo le dice, ora hoy, el granizo se detuvo ese día. Cuando los piojos estaban, pero dice, mañana, o sea, pasó una noche más ahí con ese calvario. Mucha gente vive de esa manera. Ahora nosotros, lo que quiero que veamos en este texto, es de que lo que el Señor dice, aquellos hombres malvados, los fariseos se molestaron y dijeron, era un día sábado, y el Señor se molestan y le dicen, ¿por qué haces esto un día sábado? Y el Señor le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De dónde viene el día sábado? Bueno, viene de Génesis, cuando el Señor termina la tierra. Usted sabe, Génesis capítulo 1, el Señor termina y dice, todo fue bueno, llega el momento de hacer el hombre, dice, y fue bueno en gran manera todo, y acabó todo lo que tenía que hacer en esos 6 días, y el 7º día el Señor reposó. Sabemos perfectamente que no es que estaba cansado, sino que dejó de hacer lo que estaba haciendo, y desde entonces le dice al pueblo de Israel, el día sábado será un día de reposo. ¿Sí? El Señor descansa. Y luego el pueblo es algo sagrado y está en los 10 mandamientos, el día de reposo, pero solamente era un simbolismo de lo que vendría a ser nuestro reposo verdadero, que es Cristo, como Él también fue la Pascua. Pero entonces, estos hombres molestos critican y juzgan, señalan al Señor Jesucristo por el gran milagro que ha hecho en favor de un hombre que estaba miserable, solo ahí, necesitado, y dicen, ¿por qué has hecho esto el día sábado? Y me gusta mucho lo que Él dice con respecto a decir, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Si el Señor reposó,
ahora ya no se encuentra en ese reposo. Ahora ya no se encuentra en ese reposo. ¿Por qué? Porque desde que el primer hombre pecó, y nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 nosotros encontramos de la carta a los Romanos que el pecado entró por un hombre y luego el pecado pasó a todos los hombres. Significa que desde ese momento el Padre ha tenido que estar trabajando en favor y por el bien nuestro, no por una obligación. Él no tiene obligación con nosotros, con respecto como Dios. No tiene ninguna obligación con nosotros, que nosotros podemos obligarlo. Que hay personas, he escuchado predicaciones que dicen, cuando nosotros no ponemos en acción la fe, nosotros ponemos a Dios entre la espada y la pared. Nadie puede hacer eso con Dios. Él nunca está entre la espada y la pared. Él es soberano. Él es perfecto y es todopoderoso. Pero desde que el hombre pecó, el Señor Dios, cuando hablamos del Señor Dios, es la misma palabra que encontramos en el primer capítulo, en el primer versículo de Génesis, cuando dice, y hizo Dios los cielos y la tierra. Está hablando de la palabra que encontramos en hebreo, Elohim, que es un Dios creador. Abarca aquí la palabra creador, y cuando dice la misma palabra, hagamos al hombre, está hablando de la Trinidad. Y entonces la Trinidad, desde que el hombre pecó, comenzó una obra que no se ha detenido hasta el día de hoy. Están trabajando de diferentes maneras. Uno para salvar al pecador y el otro para sostener a sus hijos. Esta noche veremos cómo Él está trabajando en favor nuestro como Padre para sostener a sus hijos, que somos nosotros. Esta noche vamos a ver, porque es una noche de oración, venimos a orar. Yo sé que usted tiene necesidades. Sí las tiene, ¿verdad? Yo también las tengo. Tengo preocupaciones, también las tengo. Tengo preocupaciones en este momento que usted no las puede solucionar por mí. No las puede solucionar por mí. Y usted tiene problemas que yo no los puedo solucionar por usted. Pero los dos tenemos a alguien que los puede solucionar, y es nuestro Padre. Entonces, debemos de entender que lo que el Señor está diciendo acá es una realidad tan grande. La Biblia tiene tantas promesas para nosotros, que si nosotros fuéramos más diligentes, o fuéramos diligentes de leer la Biblia a diario, nuestros días fueran diferentes. En este texto que estamos leyendo nosotros encontramos una gran verdad. Entre tantas promesas que hay en la Biblia. Cada uno de los que estamos en esta noche, si estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Son hijas de Dios. Cada mujer que está en este lugar, que está en Cristo, es una hija de Dios. Cada hombre que está en este lugar, si estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Es una doctrina de las más importantes que nosotros encontramos en la Escritura con respecto a la adopción. Lo hemos visto, lo hemos aprendido, le hemos enseñado desde acá cómo cada hombre, cada mujer que está en Cristo, por medio de la obra redentora de Cristo, ha venido a ser un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. El mundo dice, todos somos hijos de Dios. Algunos se atreven a decir, Satanás es hijo de Dios. Por ejemplo, los mormones enseñan de que Satanás es hermano con Jesucristo y que es hijo de Dios. Y la mayor base que ellos tienen es cuando Job dice, vinieron los hijos de Dios, hablando de los ángeles, y entre ellos vino Satanás. Sí, lo ha leído, ¿verdad? Y lo que nosotros encontramos para dar diferencia, que no está hablando de que Satanás es hijo de Dios, es entre ellos, ¿verdad? Yo puedo tener 3 hijos y vienen los 3 hijos a pedirme pan, y entre ellos puede venir uno que es hijo mío, ¿sí? Puede venir uno también a pedirme. Yo digo, bueno, este no es mío. Entre una conversación entre Dios y él, porque Dios sabía el plan que tenía, pero Satanás no es el hijo de Dios. Satanás no es hijo de Dios. Dios creó al ángel, al querubín, a Lucifer, pero después él abandonó, dice la Escritura, su propia morada. La abandonó, la rechazó y perdió el privilegio que antes tenía como ese ser creado por Dios, y se convirtió en lo que ahora es Satanás. Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a Lucifer. Él mismo, por su propia actitud, se convirtió en Satanás. Entonces él no es un hijo de Dios, como todo el mundo no es hijo de Dios. Son creación de Dios, pero la iglesia somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Es lo que nosotros encontramos acá, que el Señor le dice, vuestro Padre trabaja. Ayer yo le decía a mi esposa, ¿cómo cambia la vida
de uno cuando uno es papá. ¿Cómo cambia la vida de un hombre y de una mujer, verdad? ¿Cómo cambia la vida de un hombre? Yo me recuerdo cuando yo les he contado, cuando yo me iba a venir para este país, mi pensamiento era ir a Estados Unidos y venir a Estados Unidos y disfrutar la vida. Yo en mi país tenía mi carro deportivo, tenía mi motocicleta deportiva, tenía todo lo que un joven necesitaba para andar tranquilo y lo que necesita para andar. Vine y yo decía, voy a llegar a Estados Unidos y voy a hacer lo mismo. Voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a comprar un carro deportivo y voy a andar de un lado para otro. Ayer íbamos nosotros para un bañario con nuestros hijos y pasó un carro deportivo y le digo a ella, si yo no estuviera con ustedes, aquellos cipotes llorando en el carro, el chiquito llorando, dándole la pacha yo al otro, al chiquito, y aquello chingreando el carro, el otro diciendo, aquí lo vamos a llegar, y pasó un carro deportivo a la par. Le digo, si yo no estuviera con ustedes, ese fuera manejando, yo le dije en ese momento. Ese fuera manejando, fuera libre, tranquilo, le dije yo, ahí en ese carro tomando un café. Pero le digo yo a ella, ya hablando algo, y eso fue una broma, ¿verdad? Pero ya hablando en serio, le digo a ella, ¿cómo cambia la vida de un hombre y cómo cambia la vida de una mujer cuando se convierte en padre y cuando se convierte en madre? Es un cambio totalmente diferente. Aquella mujer que ocupaba este tiempo para arreglarse y todo este tiempo, lo reduce a un tiempo muy corto, bastante corto, porque ahora hay cosas que hacer con respecto a sus hijos. Aquel hombre que pensaba que debería vestirse con la gorra roja, la jaque roja, los pantalones rojos y todo rojo, como que era un bote de chile, ¿verdad? Ahora ya no piensa de esa manera, ahora piensa que sus hijos necesitan esto, necesitan lo otro, necesitan esto, necesitan aquello. Y entonces el hombre responsable piensa de esta manera y todo cambia. ¿Por qué? Porque se han convertido en padres, La Biblia nos enseña que todos nosotros como padres no somos buenos comparados con Dios. Si ustedes siendo malos, dice el Señor, cuando un hijo les pide pan no le dan una piedra, y cuando un hijo les pide pescado no le dan una serpiente, y cuando le pide un huevo no le van a dar un escorpión, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Esa es una de las grandes verdades para nosotros. Cuando el Señor dice que está trabajando el Señor para nosotros, hasta el día de hoy trabaja, es verdad. No es que trabaja porque nosotros lo estamos obligando. O porque Él diga, ay, estoy comprometido con ellos, porque si no lo hago ellos se van a enojar y se van a ir, no van a ser cristianos. No es de esa manera que Él trabaja. Él lo hace porque Él es misericordioso. Él lo hace porque es bondadoso. Él lo hace porque es amor. Y entonces Él lo hace porque es perfecto. Él lo hace porque es fiel y Él ha prometido que hará eso por cada uno de sus hijos. Y entonces para nosotros, en la situación que usted esté, en la situación que yo me encuentro, en la tristeza que se pueda encontrar una jovencita, en el desaliento que una jovencita se pueda encontrar o un jovencito se pueda encontrar cristiano, ahí está Dios trabajando. Ahí está Dios trabajando. En un hogar cristiano que la situación se parece como que va abajo, ¿cómo vamos a hacer en esta situación? No tenemos esto para poder salir adelante, no nos alcanza esto para poder salir adelante. ¿Cómo vamos a hacer para poder salir? Hermanos, nos preocupamos porque queremos preocuparnos. Nos entristecemos porque queremos entristecernos. Nos entristecemos. ¿Cuándo ha visto usted una reunión de patos? ¿Cuándo ha visto usted los patos reunidos a la orilla? ¿Y cómo vamos a hacer para comer? Viene el invierno, mirad, el pato está frío y el otro pato le dice, sí, ¿ha visto alguna vez una reunión de patos? ¿Cómo andan los patos? Los patos andan tranquilos en el lago. ¿Se ha fijado cómo los patos atraviesan la calle? Los carros paran y el pato bien orgulloso. ¿Ha visto los patos? Así van los patos, todos los carros de la gente educada, el maleducado, vea que en nuestros países los mata, pero ¿cómo hacen en este lugar? Los carros parados, el pato va adelante, y no el pato empujando a otro pato, ¿verdad? Fíjate que el carro está pitando, van precisos, ¿verdad que los patos no van de esa forma? ¿Cuántas veces usted ha visto los pájaros ahí enfrente, que hay veces bastantes pájaros preocupados, reunidos, diciendo cómo vamos a hacer este año? Nunca los ha visto, ni nunca los verá. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ellos ni hilan, ni tienen despensa. Pero como Dios los provee, ellos saben que el siguiente día en la mañana, un gusano va a salir ahí. Él sabe, el pajarito sabe que un gusano va a salir ahí, porque Dios va a hacer salir a ese gusano y el pajarito se lo va a comer. Él sabe perfectamente. ¿Qué hace el pajarito? Cuando son las 6 de la tarde y el sol se ha ocultado, se pone en su árbol y se duerme y nadie lo está molestando. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nuestras uñas lo dicen todo. Miren.
preocupados. Preocupados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? El pellejo, y ahí arrancándonos el pellejo, estamos ahí preocupados, no puedo dormir, dando vueltas de un lado para otro, y cómo hago, cómo salimos con esto, y cómo hacemos. Ya antes estaba un hermano aquí entre nosotros, en la iglesia, cuando nosotros comenzamos. Ese hermano, él no era todavía la fecha y me empezaba a decir: hermano, ¿cómo vamos a pagar la renta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para pagar la renta? Dígales a los hermanos desde el frente que colaboren, porque no tenemos lo suficiente. Yo nunca lo hice, siempre les dije: esperemos hasta el último momento, Dios proveerá. Dios proveerá, Dios proveerá. Y hasta este momento Dios ha proveído. No es que no nos vamos a angustiar, pero no vamos a dudar. No vamos a dudar. El hombre que duda es como la ola del mar. Está dudando no de otra persona, está dudando del Dios Todopoderoso. Dios está trabajando por su problema. Déjelo que trabaje. Déjelo que Él termine. Dejemos que Él termine lo que tenga que hacer. El Señor le dijo a aquel hombre, y lo vamos a ver este domingo con respecto a Abraham, aquel viejito quería un hijo, él deseaba chinear un niño, ya eran 100 años, nunca lo había chineado. El hombre dice: ¿quién me va a heredar? Un siervo me va a dar, todo lo que yo tengo le va a quedar a un siervo. Aquel viejito estaba ahí, pero el viejito quería un hijo. El Señor conocía el corazón de ese viejito. Estaba la mujer viejita también, su matriz seca, dice, estaba seca su matriz. El Señor le dice: ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar un hijo. En este tiempo voy a rezar, el otro año Sara va a quedar embarazada. 365 días del año tienes que esperar. 365 días, por esta misma fecha, un año va a haber un hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Dios comenzó a trabajar en ello. Comenzó a trabajar porque nosotros no podemos apurar a Dios. Cuando Dios se detiene, dijo un escritor bíblico cristiano, nadie lo mueve. Pero cuando Dios se mueve, nadie lo detiene. Y entonces Dios comenzó a obrar. Y el hombre le dice a la mujer: mira, como que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios se ha olvidado de nosotros, así que vamos a ayudarle. Necesitamos ayudarle. Ahí está mi sierva egipcia, dala, te la voy a dar. Ten con ella un hijo, y van a nacer en mis rodillas y va a ser mío. Gran problema que se creó. Meses después, años después, la mujer le dice: échala. No quiero que esté aquí. Me molesta mucho. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando y iba a cumplir su palabra, y lo cumplió. Pero como quisieron ayudar, las cosas fueron diferentes. Así mismo muchas veces nosotros. Me gusta mucho cuando habla el libro de Génesis acerca de Noé. Y se acordó Dios de Noé. Dios había hecho un trato, un pacto con Noé, y le había dicho: te voy a preservar. Y el diluvio había terminado, iba a la deriva aquella barca según Noé, pero era Dios que la llevaba para el lugar donde tenía que detenerse. Y Noé ya estaban desesperados, estaba ahí, mandaba el ave, no encontraba, y dice: y Dios se acordó de Noé. Dios se acordó, no significa que se había olvidado. La Biblia nos quiere enseñar qué tan grande es el Dios que nosotros tenemos. Él es nuestro Padre. Algo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que no encontramos en el Antiguo Testamento, es esto. La Biblia habla, no tengo el pasaje en mente en este momento, pero la Biblia habla que si Dios planeara destruir la tierra y estuviera Moisés, no sé si algunos lo han leído, si Dios planeara destruir la tierra y estuviera Moisés, estuviera Samuel y estuviera Job y sus hijos, los únicos que Dios no mataría fueran ellos tres, pero destruiría toda la tierra. Y aunque ellos intervinieran, dice ese pasaje, no le haría caso a estos tres hombres. No les haría caso, destruiría. Tres hombres: Moisés, Samuel y Job. Pero esos tres hombres nunca le dijeron padre a Dios. Nunca. Nunca. Usted no encuentra a Ezequiel diciéndole padre a Dios. Usted no encuentra a Isaías diciéndole padre. Usted no encuentra a Jeremías diciéndole padre. No encuentra a Daniel diciéndole padre. No encuentra a Moisés diciendo, no encuentra a Job diciéndole padre. No encuentra. Ellos mantenían, y no es que Dios haya cambiado, sino que como lo que aprendimos, la dispensación cambió. Una nueva dispensación ha venido, y en aquel tiempo ellos lo miraban y temían. Por ejemplo, Isaías era el hombre más santo que se encontraba en ese tiempo. No era perfecto, pero era lo mejor que había en ese momento. Y cuando ve en ese momento la visión, en ese momento dice: voy a morir, pero nunca se atrevió a decir: es mi padre. Pero ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, a partir de la muerte y de la resurrección de Cristo, nosotros somos llamados hijos de Dios y podemos llamar directamente a nuestro Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre. Y es una realidad en la vida del cristiano. No es algo que debo decir solamente por decir.
Después del estudio de la familia, vamos a tener un estudio, el hermano va a comenzar un estudio con respecto al Espíritu Santo. Pero después del Espíritu Santo, quiero que podamos tener un estudio con respecto a la Trinidad. Con respecto a la Trinidad. Y para poder entender, porque sabe que hay un problema. Cuando nosotros muchas veces nos acercamos a orar, no sabemos a quién estamos orando. Pensamos que como nos dirigimos como que es la misma persona. Y tenemos que hacer una diferencia de las tres personas. Es un solo Dios en tres personas. ¿Cómo es? Yo no lo sé. Yo voy a tratar de explicarle lo que la Biblia habla con respecto a la Trinidad. Pero yo no lo sé. Ningún predicador lo sabe. No lo sabe, no lo podemos entender. Nuestra mente es demasiado pequeña. Pero son tres personas. No podemos acercarnos a orar a Dios como que estamos diciendo el Padre, el Hijo, así, como que es el mismo. No, no es el mismo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en una sola persona que es Dios. ¿Sí? Tres personas en un solo Dios, en un solo Dios. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces debemos de hacer esa diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para que podamos sentir la confianza y la seguridad que hay alguien que intercede por nosotros. Y ese alguien que intercede por nosotros lo hace delante del Padre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no es nuestro Padre. Jesucristo no es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano. Hermano, pero también es nuestro Dios. No vamos a caer en el error de verlo como a los que están en el cristianismo moderno. Que se acercan a Dios usted hable al papito. ¿A papito Dios? No, es nuestro Padre, no es nuestro papito, no es nuestro abuelito. Es un Dios que controla el mundo, que controla el cielo y que controla aún el infierno. ¿Sí? Y que si no fuera por Cristo los mataría a nosotros. Si no fuera por la obra de Cristo, nosotros no podemos acercarnos al Padre. Si Esther no se podía acercar a Suero, si no extendía el cetro, mucho menos nosotros nos podríamos acercar al trono de Dios Todopoderoso, Dios Padre, si no es por medio de Jesucristo. Pero debemos de entender que Jesucristo no es nuestro Padre, es nuestro hermano, pero no es nuestro hermano que le vamos a echar el brazo y decir, no. Si nosotros no estamos transformados, en el día que Jesucristo venga por sus hermanos, los consumirá, los destruirá, porque el Apocalipsis dice, y la ira del Cordero. Pero ahora nosotros somos bienaventurados, ¿por qué? Porque tenemos de nuestro lado, o nosotros estamos de su lado, como dice el apóstol Pablo, conociendo a Dios, más bien nosotros siendo conocidos por Dios, tenemos un Padre, tenemos nuestro intercedor, que es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro hermano, y tenemos al Consolador, que es la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo de nuestro lado. Vea, dice, por ejemplo, para que vean que lo vamos a ver como le digo, pero para que nos demos cuenta que no es algo que yo estoy inventando con respecto a que Jesucristo es nuestro hermano. Para poder terminar esto, para poder orar, veamos lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 nos dice esta maravillosa verdad en la cual nosotros deberíamos de descansar. ¿Por qué? Tenemos un Padre omnipotente y tenemos un hermano omnipotente. ¿Qué hace un niño en la escuela cuando lo anda molestando más grande y tiene un hermano más grande? ¿Qué hace? Por lo menos en nuestros países, ¿va? Aquí los hipotes están juntos y nadie vela por nadie, pero uno ya vas a ver, mañana le voy a decir a mi hermano. Y ahí venía el hermano el siguiente día a vigiarlo, ¿verdad? Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 2. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Aquí primero está hablando de Dios el Padre. Porque convenía a aquel, este está hablando de Dios el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor. El autor es Cristo, su Hijo unigénito, de la salvación de ellos. Los de ellos somos nosotros. Habla del Padre, habla del Hijo, habla de nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, Cristo es de Dios el Padre, nosotros somos de Dios el Padre. Por lo cual no se avergüenza. ¡Qué grande esta verdad! No se avergüenza de llamarlos como hermanos. Él nos llama hermanos a nosotros diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Ese es nosotros debemos que hacer esa diferencia.
Cristo no es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es aquel intercesor y es nuestro hermano por adopción, nosotros por adopción. Ahora, ¿quién es Dios para nosotros? Veamos Juan, aquí comienza todo. Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, el versículo 17. La resurrección, cuando la resurrección se da, usted sabe quién es esta mujer. María Magdalena llega, no conoce al Señor Jesucristo, era temprano, tenía sus ojos hinchados de llorar, y entonces llega el Señor y usted sabe lo que sucedió, y el versículo 17 el Señor le responde, ella lo quiso abrazar, ella lo seguía viendo como aquel Jesús que ella conocía, pero ya no él iba a estar con ellos, sino que él se iba a ir, y entonces le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Ya no eran más sus discípulos, aunque son sus discípulos, pero ya no le dice ve a los discípulos, ve a aquellos que me siguen, ve a aquellos, no. Esto iba en avance. Primero a sus discípulos le dice, ya no les llamaré mis siervos, les llamaré mis amigos, como estaba con ellos, porque el amigo sabe, luego de ser amigos vas a ser hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora eran hermanos de él? ¿Por qué ahora eran hermanos de él? Dile, no me toques porque aún no subo a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué les habla de esta manera? Bueno, veamos los Romanos capítulo 4. Romanos, ya vamos a ir terminando para poder orar. Romanos capítulo 4. El versículo 23. No lo vamos a leer todo esto para poder entender, pero vamos a... Usted sabe, está hablando de Abraham, como creyó por la fe, pero veamos el 23 y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, usted sabe, la justicia por la fe a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada su justicia. Esto es a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, cuando él murió, nosotros recibimos el perdón. Pero cuando él resucitó, nosotros recibimos la justificación y la adopción. Por su muerte somos perdonados, solamente perdonados. Es todo, el pago está. Dios el Padre complacido. Él pagó el precio, pero no pueden ser mis hijos. Solamente han sido perdonados. Tienen el privilegio del perdón y van a ser perdonados y van a ser redimidos. Pero con su resurrección, agrada al Padre por medio de la resurrección, y entonces nos lleva a ese texto que hemos leído en Hebreos. Lleva muchos hijos a su gloria. Muchos hijos. Él tiene solamente un hijo, pero después tiene muchos hijos, y esos muchos hijos somos nosotros. Y toda la iglesia que está en el mundo, que es una iglesia que está perseverando bajo la sana doctrina, somos hijos de Dios. Por medio de su muerte, perdonados, por medio de su resurrección, justificados y adoptados por el Dios, el Padre. Ahora nosotros podemos estar tan confiados en lo que el Señor dijo en Juan 20, 17. Mi Padre, y Él dijo, ve a mi Padre y a vuestro Padre, pero no solamente a vuestro Padre, sino a mi Dios y a vuestro Dios. Es vuestro Padre, pero no solamente es nuestro Padre, sino también es nuestro Dios. Nuestro Dios. Y cuando hablamos de la palabra, el nombre, mencionamos Dios, es un Dios verdadero. Es un Dios que está en control de todo. Es un Dios creador de todo. Es un Dios que detiene lo que tiene que detener y mueve lo que tiene que mover. De ese Dios dependemos nosotros. De ese Dios depende la iglesia. De ese Dios depende usted. Dependo yo si estoy en Cristo. ¿Qué debemos de hacer entonces? Confiar en Él. Esperar en Él y hablar con Él. Hablar con Él. Orar es hablar con Dios. Orar no es decir algo que otro dice. Orar no es repetir las palabras de otro. El modelo que nosotros tenemos de oración solamente fue un modelo que Jesucristo nos dio para cómo dirigirnos al Padre. Cómo debemos de ir paso por paso. Primeramente, reconocerlo como Padre.
reconocer su santidad, reconocer su soberanía, que se hace todo en el cielo, también en la tierra, reconocer nuestra pecaminosidad, reconocer que hemos pecado, pedirle la ayuda. Ese es el modelo que nos dio, pero orar es hablar con Dios. Como un hijo que ama a su padre y un padre que ama a su hijo y tienen una relación que pueden entrar en contacto, qué bonito es. Qué bonito es ver una madre con una hija en una tienda, como que son hermanas, ¿sí? Platicando tranquilo y están diciendo esto. Qué bonito es cuando un hijo con un padre tiene la confianza total de poderse acercar y decirle: papá, yo quiero contarle algo, yo tengo este problema, estoy pasando por esta situación, tengo esta necesidad, tengo esta tristeza, esto me ha pasado en la escuela, esto me ha pasado en los exámenes, esto, me siento mal de mi cuerpo y quisiera ir al doctor. De esa manera yo me puedo acercar delante de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. No tengo que gritar. Si quiere gritar, no es pecado gritar tampoco, ¿verdad? Pero grite en su casa, cuando esté solo, porque aquí va a asustar. Aquella una niña que vino el otro día, dice la mamá: ¿cómo me costó traer la niña nuevamente a la iglesia? Me dice, hace unos domingos vino esa señora por segunda vez a la iglesia. ¿Cómo me costó traerla? Porque la primera vez que ella fue a una iglesia que caía la gente y gritaba y la niña quedó traumada, dice. No quiere volver a ir a una iglesia, hasta hoy que volvió a venir. Pero nosotros podemos en nuestra casa decirle al Señor, hablar con el Señor, no para que nos vean, no para que otros los escuchen, sino nosotros, si estamos tristes, llorar delante de Él. Llorar con confianza llorar, con confianza reírnos, aunque puede parecer que somos locos, pero hay momentos cuando uno en la oración puede sonreírle al Señor, levantar nuestra mirada. No todo el tiempo cuando estamos orando tenemos que estar con los ojos cerrados, apretados. Podemos ver hacia el cielo y hablar con Él como un hijo habla con su padre, porque eso somos nosotros delante de Dios, hijos. Somos hijos de Dios. Tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente que ahora nosotros somos hijos de Dios. Hay gente que vive todo el tiempo quejándose porque no tuvo un padre y está en la iglesia. ¿Y qué más padre quiere? Si tiene al Padre Celestial que está velando por él. La situación que usted tiene no es algo desconocido para Dios. Dios lo conoce. Solamente nosotros clamemos y Él comenzará a trabajar por nosotros y veremos su respuesta. No veremos la que quizás nosotros queremos, pero veremos la que nos conviene, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Oremos con fe, oremos con confianza y comencemos a esperar. Hay muchos motivos por los cuales orar. Si usted no encuentra motivos por orar por su situación, oremos por los hermanos. Oremos por los hermanos, oremos por la iglesia, oremos por lo que estamos haciendo en la iglesia, oremos por los perdidos, oremos por las misiones. Hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos orar. Vamos a orar esta noche.